Bueno, entonces retomando lo que sería, por ejemplo, la exportación de Photoshop ya para empezar a implementar en Animate, recordemos que vamos aquí a interpretar video. Es importante tomar en cuenta que antes de obviamente seleccionar la carpeta, que sea secuencia de imágenes, que el canal alfa esté premultiplicado, por ejemplo, con blanco. Eso va a permitir que el personaje quede aislado, que tenga transparencia y que exista la posibilidad de hacer el montaje directamente sobre el Animate, que ya vamos a pasar a continuación. Cuando nosotros nos encontramos en el Animate, vamos a trabajar pensando en ubicar un nuevo archivo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a dar un archivo Full HD, que es el que estamos trabajando en el formato saliendo de Photoshop. Velocidad, ahí hay algo que toca corregir antes de hacer esto. Y hay que tomar en cuenta la velocidad de fotogramas. Cuando yo le digo crear nuevo, en Full HD, pero aquí la velocidad de fotogramas sería a 24, que es la velocidad que hemos estado trabajando estándar. Tipo de plataforma ActionScript 3, y le decimos crear. Es importante para que sincronice con la animación que es. Aquí tenemos varias características que me permite centrar escenario, me permite hacer rotación del escenario si necesito hacer esa rotación para dibujar mejor, para hacer limpieza mejor. Recortar el contenido fuera del escenario, es que en el momento en que salga hacia esos bordes va a quedar con el contenido planteado recortado, por decirlo así, en general. Ahí tendríamos esto centrar el escenario y el recorte si se quiere activar. O le puedo decir aquí ajustar a ventana. Tenemos esto en este caso. Entonces ya saben de dónde puedo llegar a rotar. ¿Qué voy a hacer en este caso? Primero que nada, ya saben que tengo que plantearme una secuencia de imágenes. Aquí voy a colocar importar, voy a ubicar a escenario lo que sería mi fondo, que es el que yo tengo acá, abrir. Ya saben que yo tengo más o menos 77 fotogramas, entonces yo le puedo decir aquí F5 y me alarga la línea de tiempo que yo quiera. Voy a crear, entonces a esto lo voy a llamar fondo. Ahorita vamos a ver si la bloqueo simplemente en este caso. Voy a crear una nueva capa, selecciono el primer fotograma y le digo archivo, importar a escenario, y voy a buscar en la secuencia. Voy a empezar primero con lo que sería la tabla. Entonces voy a seleccionar el primer fotograma solamente, como todo me lo exporta en secuencia numerada el Photoshop, aquí me va a decir si es parte de una secuencia y va a ser el llamado de toda la secuencia de fotogramas que nosotros tenemos. Entonces ahí está haciendo el porcentaje de trabajo. Ya vamos a ver el resultado. Automáticamente digamos que va a quedar aquí el montaje dentro de la secuencia que nosotros necesitamos aquí darle F5. Entonces ya tenemos acá el movimiento de la secuencia, como pueden ver. Claro, si yo paso acá de esto me iba a dar un blanco porque aquí tengo un fotograma que estaba limpio, que le añadí el F5, pero ya tenemos aquí el movimiento de la secuencia de la tabla. Voy a añadir, entonces esto lo vamos a llamar tabla. Voy a crear una nueva capa, selecciono el fotograma, archivo, importar a escenario, ya busco lo que sería la pintura, selecciono el primero, repito el procedimiento. Todos van a quedar aquí en la biblioteca, obviamente, pero él los va a articular como una secuencia de imágenes. Aquí ya quedaría mi elemento de la pintura como está funcionando. Y finalmente tendríamos lo que es que importar nuestro personaje, que es el saquito. Ya después empezaríamos a hacer una definición, una resolución mejor. Ya en Photoshop trabajaríamos lo que es la corrección de todo este ambiente, darle mayor iluminación, cómo llevar eso a la parte del trabajo que vamos a hacer aquí en Animate, y a esto lo llamamos saco de arena. Entonces aquí tenemos ya nuestro componente. Si nosotros le damos aquí, digamos que el proceso de animación, aquí pues obviamente se ve con una carga o una precarga en tiempo real, lo que la hace más lento, que estamos viendo fotograma a fotograma.
¿sí? Si yo le, entonces vamos a guardar este archivo y aquí lo vamos a llamar animación 2D, lo vamos a llamar montaje. Listo. Hay diferentes elementos que estamos aquí como ya observando. Ya vemos la secuencia, ya vamos viendo cómo va a quedar integrado, ya vimos cómo se van montando, exportándolos de allá para este lado. Aquí vamos a empezar a hacer un trabajo de limpieza de lo que es el personaje. Si yo presiono Control Enter, me permite exportar la película en SWF para poder verla. Simplemente es una previsualización, obviamente entonces exportaremos la película a otro formato, pero por el momento nos permite hacer una previsualización de cómo se está viendo y qué sucede visualmente. Entonces vamos a empezar con la limpieza. Aquí ya podemos ver nuestro personaje. Entonces una precarga primero de la animación para que la coja en memoria y ahí sí ya se mueve con la velocidad que es. Ya vamos viendo cómo responde. Perfecto, entonces vamos a ver ahorita qué tenemos que empezar a hacer. Obviamente voy a bloquear todas estas capas, voy a crear una nueva capa y voy a empezar a hacer lo que sería el proceso de clean. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para el proceso del cleaning de esto? Vamos a enfocarnos en el personaje, vamos a empezar fotograma a fotograma. Entonces yo voy a dividir todo esto, lo voy a dividir en fotogramas claves. Entonces yo lo que puedo hacer es eh, coger acá botón derecho y le digo convertir en fotogramas clave vacíos. Entonces van a quedarme uno a uno, va a quedar este tipo de elemento y yo voy a poder trabajarlos de manera práctica. Yo puedo trabajar sobre esto uno a uno y aquí lo hago, vamos a ver lo que es el papel cebolla, que yo puedo determinar un rango del papel cebolla, yo puedo ampliarlo para que nos va a servir para poder ver qué está pasando con el fotograma anterior. Vamos a empezar con el primer fotograma. Voy a elegir esta herramienta que es el trazo. Como pueden ver aquí ya me va generando un trazo. Yo voy a trabajar en este caso con un color negro para hacer el dibujo como tal. Me voy a venir para acá. Yo tengo la posibilidad aquí de cambiar los diferentes también tipos, tenemos todas las ventanas, todo lo que tiene que ver con los diferentes procesos que vamos a ir encontrando y las diferentes características. Aquí tengo la barra de propiedades, también me permite hacer los cambios, puedo cambiar aquí el tamaño del pincel y como lo pueden ver para saber cómo va a funcionar y lo que vamos a hacer en este caso es trabajar con lo que sería el dibujo de esta área. Entonces voy aquí a empezar a pulir mi dibujo. Ya depende de qué tanto quiero yo que se dé el proceso, me tocaría hacer corrección. ¿Sí? Yo puedo hacer corrección de esto, o sea, esto se vuelve un relleno. Y si yo necesito, digamos que editar esta, esta herramienta, pues acá tengo la posibilidad de herramienta de selección y lo que hace es que tengo nodos que yo puedo corregir muy similar a como se sucede en Illustrator, que es parte como de la lógica o la pluma tradicional, digamos que de trabajo que tiene la herramienta Illustrator. Entonces yo puedo jugar un poco más con esto, mirar si lo quiero corregir o si lo puedo dejar en este nivel. Pero por el momento yo puedo trabajar directamente con la herramienta y empezar a trabajar lo que sería con el pincel, tratar de resolver lo que sería el dibujo tomando en cuenta la línea o el estilo que yo quiero. Recuerden que yo puedo utilizar la rotación, entonces me va a permitir que yo pueda aquí generar los elementos que yo quiero realmente de una manera más práctica.
Aquí vamos a pulir un poco más esto. Entonces aquí ya tenemos un elemento en una capa que ya obviamente es diferente en su calidad visual. Obviamente todavía no vamos a hacer relleno, todavía no tenemos la necesidad de hacer relleno, pero aquí ya vemos, por ejemplo, que si yo me paso para el siguiente fotograma se ve como en una especie de azul, sí, por la capa, por el canal, digamos que se está trabajando en el papel cebolla. Ya sabemos que tenemos un hold, en este caso que nos vamos, normalmente iríamos viendo cómo se va alejando a medida que va pasando el papel cebolla, se va generando eso. Yo puedo ampliar el nivel o reducir el nivel del papel cebolla en cuanto a fotogramas. Ya sabemos que tenemos un hold que va aquí en el fotograma, hasta aquí empezaría en el siguiente, así que voy a alargar esto, voy digamos que a moverlo. Yo puedo coger y vincularlo hasta el fotograma número 9, y lo que voy a hacer aquí, bueno, hasta aquí estaría el 10. Vamos a quitar uno de estos fotogramas. Yo puedo utilizar aquí lo que sería el caso de botón derecho, le digo quitar fotograma y ya queda donde debería estar. Aquí estamos en el hold y aquí ya estaría. Ya vemos acá el siguiente, el cambio que tendría. Entonces ya tenemos aquí nuestro fotograma. Yo puedo mover inclusive el papel cebolla para que sea un poco más, se vaya hacia atrás lo que es el dibujo, que yo pueda decir, si me paro acá, se tenga menor impacto y por lo tanto pues se pueda ver un poco más fácil lo que quiero dibujar. Y aquí lo que tengo que hacer es obviamente retomar esto. Vamos a partir del trabajo que estábamos haciendo ahorita, la misma lógica. Voy a enfocarme en ciertas áreas y voy en este caso a dibujar partiendo, digamos que del área que ya tengo aquí ubicada. Vamos a limpiar, digamos que estos elementos, a tomar en cuenta que puedo también hacer algo de borrar, es decir, yo puedo utilizar aquí el borrador para eliminar parte del trazado y puedo dedicarme a hacer esto de esta manera. Obviamente que se vuelve muy importante eh, tener, digamos que claro, cuál va a ser la forma en que está el personaje. Ahí toca acudir al Shell Talk para poder estar viendo qué es lo que se va a hacer y por qué se debe hacer de esa manera, para no perder características del personaje de ninguna manera. Es importante que todos los conexiones queden cubiertas, porque si no, entonces después para rellenar vamos a tener una serie de problemas en ese proceso. Y vamos a ir desarrollando este elemento poco a poco. Entonces vamos aquí viendo esto, ya tengo estas características, voy a rotar en vertical esto para que sea mucho más claro y más preciso el trabajo que tenemos de rotación. Ya tengo esto, vamos a reducir para mirar, y pues si yo desactivo el papel cebolla ya empiezo a ver esto. ¿Sí? Aquí ya empezaríamos a ver un proceso de trabajo con el clean. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, yo aquí esto los puedo quitar nuevamente. Ya saben que puedo borrar fotograma con mayúscula F6. Entonces puedo eliminar estos o simplemente quitar los fotogramas, que es mayúscula F5, Shift S5. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a montar con F5 normal uno adicional porque tenemos
el trabajando en doces. Aquí estaría como el tercer elemento. Entonces yo puedo aquí con Shift F5 eliminar un fotograma clave y así me iría yendo hasta tener todo el proceso de trabajo, en este caso del clean, de lo que sería nuestro personaje. Aquí ya tenemos un avance de todo lo que se ha hecho hasta el momento en términos, digamos, que del proceso de avance paso a paso, duplicando los fotogramas, y llegamos al punto del follow through, que entonces lo que hacemos aquí, para no tener que ponernos a dibujar todo desde cero, escogemos el fotograma anterior, lo copiamos y con control shift V lo pegamos en el mismo sitio. Vamos a utilizar la tecla E para conseguir el borrador. Vamos a aproximarnos aquí con la lupa a esta zona para poder tenerlo con más calma. Tecla E nos permite hacer el borrador, entonces vamos a borrar la sección que no nos interesa tener con mucho cuidado. Lo mismo acá en esta zona de acá. En este caso disponer de una tableta es bastante productivo porque nos va a dar mayor versatilidad. Con la tecla B de brush vamos a poder retomar aquí parte del pincel que teníamos inicialmente, y acá lo que podemos hacer es continuar y hacer el arreglo de la parte del follow through. Ya tendríamos el siguiente fotograma. Vamos avanzando, entonces ya tenemos este movimiento, viene este otro, que recuerden que es la misma posición, entonces ya saben que podemos repetir. Si lo coloco con V no pasa, no se ubica en el mismo sitio, y con control shift V se ubica en el mismo sitio. Entonces aquí nuevamente voy a borrar, con B vuelvo a activar acá, vengo hasta este punto. Aquí ya sabemos que esto va a tener esta forma. Con Shift H me permite hacer la rotación. Vuelvo a B. Siempre tome en cuenta que quede todo unido para que luego, cuando estemos haciendo los elementos de relleno, podamos trabajar sin problema. Continuaríamos en este punto, repetimos en este caso nuestro ejercicio. Voy a desactivar un momento lo que sería el papel cebolla, que aquí tendríamos este eh, elemento que tiene acá que hacerse la revisión. Es decir, nosotros trabajamos esto, yo tengo acá los diferentes elementos. Aquí se nos fue uno de los fotogramas, como pueden ver. Inclusive simplemente es utilizar este fotograma que tenemos acá, lo voy a copiar, voy a coger este de acá, lo elimino, le digo control shift V y me lo colocan en el punto. Entonces ya algo que no hemos percibido nos permite utilizar lo que es esta construcción. Entonces, para pasar a este fotograma, nuevamente copiamos este, control shift V, y vamos nuevamente, que inclusive es muy posible que tengamos que estar mirando si funciona otro de los anteriores, por ejemplo lo que sería esta posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta posición puede ser posiblemente la que estemos buscando en esta. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, si yo cojo este fotograma, le digo copiar, voy a eliminar este momento, digo control shift V, y claro, nos queda muy cerca, ¿sí? Miren que sí, realmente estaba muy cerca del punto en donde estábamos visualizando. Igual voy a utilizar con E de borrador, voy a limpiar esto acá,
y voy a tratar de finalizar este elemento acá. Esto sí es más fácil hacerlo en dos etapas. Perfecto, ya tenemos como el ejercicio de este punto. Ingresamos con F5 el nuevo fotograma y ya saben que acá, por ejemplo, se va a mantener en un hold los otros dos fotogramas. Entonces paro acá, le presiono, digamos que aquí voy a añadir otros dos, F5 F5. Entonces tenemos este pequeño hold y pasaríamos a la siguiente y ya continuamos con el proceso, con el ejercicio. Ya una vez se tiene todo el proceso de limpieza de todo lo que es la línea, se sacó lo que es la línea inicialmente del personaje, pues ya podemos empezar a ver el resultado. Pues digamos que el elemento completito vamos a ponerlo ya en transparencia, que no tenga ese fondo, y ya con esto podemos revisar lo que sería el avance, ya empezar a hacer la pintura de los diferentes elementos, de la línea de los diferentes elementos que tendríamos en este caso, que sería la interacción con la tabla y con el tarro de pintura, para posteriormente empezar lo que sería ya rellenos y colorización del proyecto como tal.